A veces tenemos que sufrir para merecer. Y yo digo que aquí en Piosol, así no me dicen muchos, ¿no te quieres ir para otra vez? No, aquí nací, aquí crecí y aquí me quiero morir también, si Dios me concede. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi familia. Eso me recuerda que veía muchas flores en el camino y mi papá se paraba para que le cortaran las flores para traerle a mis abuelas. So, ahí íbamos yo y mi hermana, cortábamos flores y le traíamos el ramito de flores a mi abuelita. Y eso me hacía muy feliz en ese tiempo. No había aquí este hospital, había mucha gente que no tenían con qué ir a ver al doctor a otra parte, no tenían carros. Y mi papá y mi mamá vivían en los ranchos siempre. Y cuando se enfermó un hermano mío, el primer hermano, entonces lo envolvieron en una sábana porque yo creían que ya se había muerto. Nos llevó con el doctor en la noche. Pues nos llevaban allá a la casa de ellos para que nos curaran cuando estábamos enfermos. Y nos dijo, si él no pasa el agua que le voy a dar, una cuchara de medicina que le dio, dijo, si él la depone, dijo, él ya no va a vivir. Dijo, pero si la pasa, dijo, va a vivir. Sí me acuerdo de eso. Empezamos a decir, ¿por qué no hay una clínica aquí para la gente? Algo tiene que pasar. Comenzaron a hacer un hospital, que la gente se animó, que la gente se ofrecía a escarbar, a hacer los diches para hacer el hospital. Entonces se hizo el hospital, pero acá en el East Side. Pues cuando ya se hizo el hospital siempre, pero cobraban $50 para que te admitieran al hospital. Y cuando supe yo que una señora se le había muerto el bebito, porque no la admitieron al hospital, y no la admitieron. Y entonces esta señora, más que nos dio, pues me dio a mí, cuando vinimos de los trabajos, que dijeron que esta señora tuvo el bebito y lo tuvo ahí en la calle porque no la quisieron admitir en el hospital. Dije, pues el hospital es de nosotros. ¿Quién trabajó si no fueron los abuelos de nosotros que trabajaron? Y entonces ya nos pusimos más a trabajar más. Entonces fue cuando empecé, dije, ¿por qué tiene que pasar eso cuando está el hospital? Nomás porque no tienen $50 para entrar al hospital, van a dejar que la gente se vaya a morir. Desde entonces trae yo algo que en mí decía, tenemos que hacer algo para que la gente se ayude, que la miren. Bueno, eso vino una sister, porque nosotros íbamos a los trabajos. Cuando vino una sister, dijo a ofrecer una clínica para acá y para acá. Ya estábamos más grandes porque ya íbamos a los trabajos, tenía ya más de 15 años. Entonces dijo que vino a ofrecernos una clínica, dijo, pero dice que tenemos que tener, que los officials de aquí de Pearsall acepten. Pero en ese tiempo muy bien querían. Nos ponían muchos obstáculos. Ahora no se puede hacer esto por esto. No se puede hacer esto otro porque falta esto. Y pues cosas que no eran importantes. Primero querían que tuviéramos una casa. Todos estábamos iguales. Nomás lo que ganaban la gente
trabajadora, ¿verdad? Y pues apenas no sobraba mucho dinero. Pero como quiera, eso no nos paró. Siempre con esa terquedad de que ¿a qué vamos a hacer para que esto cambie las cosas más mejor para todos? Pero nunca andábamos pensando, les vamos a hacer esto, vamos a pelearnos, y nunca pensábamos en eso. Pensábamos de qué vamos a hacer. Entonces se formó una organización que se llamaba El Sacrificio. Pues no nos importó que dijera la gente, verdad, que nos hicieran menos o que nos dijeran que nos digan no vamos a hacer esto. No, nosotros como quiera seguimos. Y la gente no cooperó. Bueno, pues casi todo el pueblo, todos los que iban a los trabajos, porque no querían a los migrantes. Y pues, ¿sabes? Puedo ofrecer mi casa para que tengan juntas, pero como te digo, las hacíamos escondidas. ¿Por qué te juntan en tu casa? Digo, porque vinieron muchachos y vinieron y allí ya ves como son muchos. Y todos traen sus familias. Y me fijo yo a ver si está la casa esa que estaban haciendo, la tumbaron o qué pasó. Uno la acabaron. Porque yo me acuerdo que esa vez fuimos y estaba la iglesia. Y estaba pues el solar de la iglesia, ¿verdad? Y en la cine más adelantito estaban haciendo esa casa. Porque no estaba acabada la casa. No sé si la acabarían o no. Porque como nosotros nos íbamos a los trabajos también y ya no sé qué pasaría en ese ratito. Y sí me acuerdo que eran puros barrotes. Pero entonces yo sí podía climb los barrotes y todo. Todavía no la acababa, nomás tenían los barrotes, pues. Para que no se diera cuenta. Porque no los podíamos tener en ninguna parte de las juntas. Y después, estos muchachos Villarreales, él se había ido para California a trabajar allá. Y él dijo que iba a vender su casa. Dijo, pero no le digan a nadie, porque no nos querían vender en ninguna parte. A nadie de los que trabajan ahí en la corte, nadie que sepa. Ustedes nomás saben eso. Y así fue. Él vino y nos trajo ya los papeles firmados. Entonces la primer lugar donde se dio servicio fue allí en la calle Parkland Road. Y de allí se empezó a pagar el building. Y entonces allí empezamos a hacer bingos. Y a veces nos cocinaban comida para vender. Por cierto que aquí ese cuarto, ahí nos juntábamos a hacer los tamales. Y mucha gente de aquí del pueblo trabajó también. Mi esposo toda la gente cooperaba. No se enojaba porque él me cuidaba a los niños. Y a todas las señoras que trabajábamos y cocinábamos, nosotros estábamos tercas que queríamos que se hiciera una clínica, porque la gente necesitaba. No había mucho dinero para la gente que viera al doctor. Pero lo hacíamos con mucho gusto y con mucho amor y todo. El sacrificio, pues le pusieron a la clínica, el South Texas Road. Después creció de Pearsall, de Cotula y Dile, porque en otras palabras estábamos como unidos todos para que se hiciera, porque yo creo que no nos querían a nosotros los morenos.